Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a El amor no duele. Hoy vamos a tratar en el primer capítulo el análisis de lo que es la violencia de género y la violencia doméstica. ¿Cuáles son las diferencias entre un término y otro? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las características de cada uno? Analicemos en primer lugar la violencia de género. ¿Qué nos dicen las leyes vigentes en España respecto a esto? Violencia de género es la violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, que esta es la principal característica de este tipo de violencia y lo que la diferencia del resto. ¿Por qué? Porque sus agresores las consideran carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Se refiere a las agresiones por parte de un hombre a una mujer dentro de una relación sentimental o de quienes hayan estado o estén ligados a una relación similar de afectividad aún sin convivencia. Es decir, una relación de pareja con la que estamos actualmente o con la que hemos cortado esa relación, pero resulta que el hombre, porque siempre son agresores varones para que se consideren violencia de género, de que la mujer a la cual están agrediendo es un ser inferior a él y que esta persona no tiene unos derechos mínimos para decidir sobre su propia vida y que no merece respeto ninguno. Ahora veremos entonces cuál es la definición que nos dan las leyes de la violencia doméstica. La violencia doméstica es la violencia física o psíquica que se ejerce con regularidad sobre cualquier miembro de la comunidad familiar. Atención, hacemos hincapié en esto porque esta es la gran diferencia entre una y otra. Cualquier miembro es cualquiera, es decir, la violencia ejercida de la mamá sobre un niño, sobre un menor, sobre un hijo, el marido respecto a su esposa, la esposa respecto a su marido, o también puede ser una tercera persona que comparta la unidad familiar, el mismo hogar, por lo tanto está incluido dentro de la violencia doméstica. Especialmente dice sobre los más vulnerables, es decir, cuando la violencia se ejerce sobre aquella persona que consideramos sobre la que tenemos poder. Pero en respecto a la violencia de género, veremos que hay algunas características que la hacen especialmente diferente y por la cual podemos identificarla con claridad. ¿Cómo nace? Nace de la construcción cultural machista que se hace sobre el género, es decir, sobre la idea de que los hombres y las mujeres están divididos en categorías donde todo lo que es masculino es superior a lo femenino. Por lo tanto, los hombres son superiores a las mujeres. ¿Cómo se produce? Se produce para mantener el orden dado bajo esa idea de corregir, castigar, someter y de dominar, si es necesario, a las mujeres para que ese orden jerárquico no se altere. ¿Y por qué se mantiene? Por la normalización y aceptación social de este funcionamiento. Es decir, si la sociedad no lo aceptara y no lo normalizara, esto no sería posible que se mantuviera en el tiempo. Sin embargo, como esa discriminación entre el hombre y la mujer se ha normalizado, entonces la violencia de género ha encontrado el camino allanado para mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la violencia de género se ejerce, se justifica y se mantiene en base a ciertas circunstancias que son específicas y exclusivamente de este tipo de violencia. Y es un detalle súper interesante que debemos resaltar que entre el 75 y el 80% de las mujeres que lo sufren no lo denuncian. Y si tomamos en cuenta que hay un promedio de unas 160.000 denuncias anuales por violencia de género, hemos de reconocer que el problema es muy grave y que hay mucha gente que en este momento está necesitando ayuda para salir de esta situación.
Para que nos quede claro, la violencia de género es lo mismo que la violencia hacia las mujeres por razón de sexo y es lo mismo que la violencia machista, es decir, porque es una violencia que está basada en la consideración de que las mujeres son inferiores a los hombres. Llegamos hasta aquí, hasta el final de este primer capítulo. Nos vemos en el próximo, en donde analizaremos los distintos tipos de violencia, sus manifestaciones y cómo podremos identificarlas. Nos vemos.